en la computadora. Ahí está. Me pregunté a mí mismo y le pregunté a mi esposa si era prudente poner o no el tema del estudio en teología y sentí de Dios que era necesario, porque en este contexto es necesario comunicarlo, ¿ya? Por misericordia de mi Señor, antes de estudiar la licenciatura en educación, como profesor de educación básica, tuve la oportunidad que Dios me entregó, que tiene que ver con parte de mi llamado, de ser un estudiante internado en un instituto teológico aquí en Santiago. Y me permitió estudiar 2 años, un bachiller superior en teología, del cual cada día que pasa me siento como más contento de haber creído a ese deseo de estudiar la palabra de Dios, porque ahora en este minuto lo que se va a hacer va muy de la mano con haber estudiado la palabra esos 2 años de manera interna, como si hubiera ido a la universidad, ¿ya? Así que vamos a ir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a la clase del día de hoy. En el nombre de Jesús. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a trabajar hoy día en el libro de Efesios, ¿ya? Vamos a dar primero que todo alguna información importante para todos ustedes. Poner mucha atención a lo que le voy a poner a continuación. Algunas informaciones que son clave en nuestro desarrollo, en el desarrollo de esta clase. Ya, si se ve bien, me dicen se ve bien, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Sí, mi pastor. Se ve bien. Yo estoy ciego, chiquillos, ¿ya? Bueno, quiero compartirles algunos tips que van a permitir que nos vaya bien. Primero, llegar a la hora. Lo segundo, toma nota en tu cuaderno. Tercero, ocupa tu Biblia. Cuarto, no te salgas antes de que termine esta clase. No faltes a las 4 sesiones y disfruta de este estudio. Creo que esto es muy importante para que se pueda sacar el mayor provecho posible. También quiero comentarles de que con la ayuda del Señor vamos a entregar una certificación. Y significa que me voy a hacer un gran esfuerzo con mi esposa y con mi equipo de poder entregarle un certificado cuando usted termine estas 4 clases, ¿ya? Pero son 2 ítems que se tienen que cumplir. Les pedimos asistir a todas sus clases, son 4 solamente, y entiéndanme que son muy pocas clases porque para estudiar un libro de la Biblia normalmente se ocupa un semestre, son 90 minutos, son 90 minutos de clases semanales durante un semestre, ya, entonces muy poquito el tiempo y hay que aprovecharlo mucho. Número 2, les voy a pedir una breve reflexión de lo que significó para ti el estudio bíblico. Esas son las 2 cositas que les voy a pedir, mis hermanos, que tienen relación a este lugar para ser aprobado. Y yo les pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿es necesario? Sí es necesario, porque si yo hago algo sin mucha intención, sin mucha motivación, sin mucha exigencia, no se aprovecha. Y además es gratis, y les voy a ser súper sincero. ¿Qué es lo típico que hace la gente cuando algo es gratis? ¿Lo aprovecha o lo desaprovecha? ¿Qué hace la gente Lo aprovecha. ¿Sí? Lo aprovecha. Me gustaría que fuera así, pero de donde Lo yo desaprovecha. veo, la mayoría de la gente cuando ve que algo es gratis no le toma el valor. Entonces yo quiero que le tomen el valor a esto y al final del semestre al final de las 4 clases necesito una reflexión simple, en una hojita, o en un mensaje, por WhatsApp, una fotocopia de una hoja y me muestren ustedes me puedan decir ustedes lo que significó para ustedes esta clase, ¿ya? Y lo podemos último, compartir en el grupo, pastor? también se puede hacer en el grupo, no hay ningún problema, no me cierra ninguna de las opciones, pero sí me gustaría que pudieran hacer esa reflexión. Y también quiero pedirle que conectemos a otros amigos. O sea, ahí está mi correo, si quiere le saca el correo de la iglesia, le saca una foto, y está mi teléfono, y está la página web, porque en realidad son muchas las personas que podrían estudiar este libro, como el pastor Rodrigo, con su esposa Joana, que están aquí para estudiarlo, y lo más seguro que ellos también lo van a poder compartir en su iglesia más adelante, así que invite a otros amigos y hermanos cristianos a participar
de este estudio. ¿Ya? Amén. Amén. Perfecto. Vamos a... Amén. Y nos vamos con todo, entonces dice acá, le entregué unas hojitas, ¿no es cierto? ¿Las recibieron online? ¿Sí? ¿Recibieron esas hojitas de manera online? Ya. Esa hojita tiene que ver con todo el contenido que vamos a trabajar en el día de hoy, ¿ya? Ahí están todos los apuntes. Y me parece que hay más detalles que lo que voy a presentar acá, pero siempre es importante que ustedes lo puedan ir leyendo antes, ¿ya? Comenzamos entonces las cartas del apóstol Pablo. Ya vamos a comenzar diciendo primeramente que las cartas del apóstol Pablo ya son 13 cartas, 4, 8, 12, sí, son 13 cartas, la del apóstol Pablo, y Hebreos aparece con signo de pregunta porque no se entiende o no se ha logrado comprobar la autoría de la carta de Hebreos, y eso no de la autoría del apóstol Pablo. Ayúdame con los micrófonos, por favor. No se sabe muy bien si es de la autoría del apóstol Pablo. Voy a esperar, José Luis, ¿me escucha con los micrófonos? Pastor, yo estoy del computador igual, si quiere le Sí, ayudo. lo estoy arreglando. Pastor, yo igual. ¿Ah? Estoy del notebook. A ver, veremos un segundo. Listo. Ya. No, ya con uno sí, sí. Con uno, y ahí ustedes me ayudan con eso. Bueno, la carta de Hebreos, mis hermanos bellos, se duda de que realmente pueda haber sido escrita por el apóstol Pablo, porque la semántica con la cual el apóstol Pablo escribe se ve muy reflejada en Colosenses, en Filipenses, en todas las cartas que él ha escrito. Hay frases que se van repitiendo, pero en el libro de Hebreos se nota una gran acentuación en el tabernáculo, en la liturgia hebrea, en citar el Antiguo Testamento, en los holocaustos. Entonces eso hace pensar que lo más seguro que lo haya escrito Apolos, uno de los discípulos que tenía el apóstol Pablo, ¿ya? Ahora, si usted va a su Biblia, la carta de Efesios aparece en la posición número 10, ¿ya? Esa es la posición que tiene en el Nuevo Testamento. De los 27 libros del Nuevo Testamento, la carta de Efesios está en la posición número 10. Pero esa posición número 10 de la carta del apóstol Pablo, voy a mostrar esta imagen a continuación, no es la secuencia correcta de cuánto se escribieron los libros. Porque si ustedes van a la pantalla y ponen su dedo ahí en Efesios, Efesios se escribió en el 62 después de Cristo. Eso quiere decir que estaría en la línea número 15, si no me equivoco. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, claro. Estaría en el número 15 de las cartas escritas en el Nuevo Testamento, ¿ya? No en el número 10. Por eso que hay Biblias que son llamadas Biblias cronológicas, en donde la primera carta que aparece, ¿no es cierto? O el primer escrito que aparece en el Nuevo Testamento, ¿cuál sería? A ver si están atentos. ¿Cuál sería el primer escrito que aparecería en una Biblia cronológica como esta que estoy mostrando a continuación? ¿Cuál sería el primer libro que aparecería del Nuevo Testamento? ¿Santiago o no? Santiago, perfecto, muy bien. ¿Quién dijo eso? Yo, el Mati. Matías. Excelente, Matías, muy bien. Y con eso uno va aprendiendo harto, porque si se dan cuenta, si miran adelante, Marcos, el Evangelio de Marcos fue escrito en el año 50, más Mateo, Lucas, fueron escritos en el 58, pero miren en Juan, el Evangelio de Juan fue escrito en el 85 después de Cristo. O sea, son prácticamente como 30 años de diferencia. Entonces ahí se entiende por qué hay tanta similitud entre Mateo, Marcos y Lucas, y hay tanta diferencia en el Evangelio de Juan. Si se dan cuenta, el Evangelio de Juan es el Evangelio más diferente de los 4 que aparecen ahí, ¿ya? Ustedes si quieren preguntar algo me tienen que decir, ¿ya? Ahora, continuando, voy a mostrarles ahora una imagen muy importante. ¿Qué creen ustedes que es esta imagen que aparece aquí adelante? A ver, ¿quién se atreve a decirme qué es esta imagen?
¿Un mapa? Muy bien, es un mapa. ¿Qué creen ustedes que significa este mapa? ¿Dónde Pablo escribió sus cartas? ¿Dónde anduvo Pablo? Ah, muy bien, tiene relación por donde anduvo Pablo. Y normalmente estos mapas siempre se encuentran al final de sus Biblias. Y les voy a ser súper sincero, normalmente siempre nadie los lee o nadie los mira. ¿Sí o no? Levante la mano todos los que digan, sí, pastor, es verdad, nadie mira los mapas, los estoy mirando, ahora sí los estoy mirando. ¿Cuántos han mirado los mapas que están al final de la Biblia? Ni sabía que eran mapas bíblicos. Ya, ok. Y lo que pasa con estos mapas que son muy importantes, porque miren, esta era lo más importante del viejo mundo, ¿ya? El viejo mundo, esto era la clave o la panacea del viejo mundo, ¿ya? Y el apóstol Pablo escribió la carta de Efesios, de Colosenses, de Filemón, de Filipenses, de Hebreo y segunda de Timoteo, lo escribió en Roma. La carta de primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, Romanos, fue escrita en Corinto. Todas estas, por ejemplo, Roma y Corinto, Éfeso, eran ciudades del Imperio Romano, ¿ya? Muy romanas. En Macedonia fue escrito segunda de Corinto, primera de Timoteo, y también se cree que se escribió Tito, ¿ya? En Éfeso se escribió la primera carta a los Corintios, y en Gálatas, Gálatas se cree, según los estudios, que fue escrita en Antioquía, ¿ya? Abajito aparece un puntito donde dice Jerusalén, ¿no es cierto? Egipto, ¿ya? Esto, lo que estamos viendo ahora es Asia Menor, ¿ya? Para que tengan ese antecedente que es sumamente importante. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Continúo? Continúo. Dice, la carta de Efesios fue escrita por el apóstol Pablo cuando se hallaba prisionero, ¿ya? El apóstol Pablo, aquí voy a poner una imagen, el apóstol Pablo, él escribió 4 cartas desde la cárcel, ¿ya? Estas 4 cartas fueron Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, ¿ya? Esas cartas fueron escritas porque el apóstol Pablo no era un malhechor, no era un malhechor, no estaba preso. Escucha un micrófono, pastor. Ya, Deme el código anfitrión, pastor. yo le voy a dar el confitrión. Dele a alguien más porque no me deja desactivar a otras personas a mí. Ahí, Mari, te di el confitrión. ¿Quién más está del computador? Gabriela. Yo, pastor, también estoy de computador. Ya. Del que dice Ariana. Un segundito, perdón. Buenas tardes a todos. Que Dios les bendiga, veo más caritas nuevas ahí. Que Dios les bendiga. Gabriela, creo que ya te lo di. Y... No. ¿No? Sí, Gabriela. Si lo Revisa. tiene la Gaby. Y la Ariana, acá. Perfecto. ¿Dónde iba? Ah, sí, iba en donde el apóstol Pablo escribió estas 4 cartas desde la prisión, ¿ya? Y fue preso por causa del evangelio, ¿ya? Predicar la palabra de Dios era muy complicado en el tiempo de Cristo. Primero por los judíos, ¿no es cierto? Que ellos tenían un complot de que Cristo era una secta, ser cristiano era una secta. Eran perseguidos los cristianos y los romanos adoraban al sol invictus, ¿ya? Los romanos adoraban al sol, para que ustedes lo sepan. Y bueno, después con el tiempo la iglesia se fue transformando en la iglesia greco-romana o la iglesia apostólica romana, iglesia católica romana apostólica. Y no sé si alguna vez, no lo puse acá, pero creo que es la instancia para poder decirlo, porque después no se puede decir porque no está el contexto. ¿Se han dado cuenta que en algunas pinturas aparecen una aureola como unos círculos arriba de las personas? ¿Sí? Sí. Eso pasa porque... Sí, sobre todo estas católicas. Exactamente, se lo explico por qué, porque el cristianismo en los primeros siglos, Como en latín. exactamente, fue tomando la cultura romana. Entonces, el romano no abandonó 100% su creencia al sol,
fue adaptando el cristianismo, pero siguió manteniendo la figura del sol de las personas arriba de sus cabezas. Increíblemente, ¿ya? Y de ahí viene el tema de la aureola y todo lo demás, pero tiene que ver con la veneración al planeta, o sea, con la veneración al sol. Bueno, y el apóstol Pablo, también para que me puedan entender, normalmente siempre pensamos que estuvo en un calabozo como este, y sí lo estuvo, pero hay eruditos que dicen que en las cárceles donde él estuvo, que no fue una, ya acuérdense que era liberado por ser ciudadano romano, cuando se enteraban de que era ciudadano romano, lo liberaban de manera inmediata porque él tenía la nacionalidad y tenía que tener un juicio decente. No le pasaba lo mismo a los extranjeros, lo soltaban rápidamente y sabían que incumplía las leyes al detenerlo. Pero también lo encerraron en una oportunidad en un castillo, en la parte alta de un castillo, para que sepan. Igual que el, voy a decir esto muy chistoso, pero tengo que decirlo, igual que la princesa que rescató Shrek, el burrito que estaba en la princesa en la punta del castillo, ya, eso era muy común en la antigüedad. El apóstol Pablo estaba, se cree que estuvo así, prisionero, ¿ya? Y no tampoco así como se ven ahí. Les ponían un yugo en las piernas a los prisioneros de madera, ¿no es cierto? Un yugo que afirmaba las piernas para que esas piernas no se pudieran mover, los dejaban inmovilizados, ¿ya? Entonces, estas cartas fueron llamadas las cartas del cautiverio porque fueron escritas desde la cárcel. Y qué hermoso, que todos nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, pero ahora las vamos a leer con un sentido más maravilloso porque el apóstol Pablo no le escribió sentadito comiendo un rico postre o un rico asado. El apóstol Pablo la estaba escribiendo en medio de aflicción, en medio de dificultad, en medio de persecución, en medio de injusticia. Amén. ¿Ya? Amén. Alguien dijo, amén, qué bueno. Ahora les voy a mostrar un mapa antiguo, ¿no es cierto?, del tiempo de Cristo. Ya, hoy aquí hay harta información muy importante. Miren, yo no puedo poner en el puntito el mapa, no puedo poner mi mouse para que ustedes vean. Pero mira, cerca de Efesio está Pasmos. El apóstol Pablo, para que ustedes sepan, predicó en muchos de estos lugares de Asia Menor, ¿ya? Y en Pasmos fue donde fue abandonado el apóstol Juan. Tenemos también Atenas, donde el apóstol Pablo estuvo predicando en el Areópago. Arriba tenemos la comunidad de los filipenses. ¿Alguien se acuerda aquí en el costado izquierdo, no sé si sale izquierdo ustedes o no, al lado de Cilicia aparece Malta? ¿Quién se acuerda qué sucedió en esa isla? A ver, me voy a detener aquí para preguntar. ¿Qué es? Un naufragio. Muy bien, querida Marela, hubo un naufragio. El barco del apóstol Pablo se hundió, ¿no es cierto? Y ellos llegaron como pudieron a la isla de Malta, ¿no es cierto? Y ahí estuvo el apóstol Pablo. Aquí sucede toda la historia, acá están todos los viajes misioneros. Ahí está Tarso, el lugar de donde provenía el apóstol Pablo, Damasco, donde se encontró, donde apareció Cristo en su camino. Tenemos Jerusalén, tenemos el mar Muerto, un poquito por aquí bien chiquitito, tenemos el mar de Galilea, tenemos el mar Rojo por donde atravesó el pueblo de Israel, ¿no es cierto? En realidad hay mucha información, por ejemplo, acá en Caldea aparece Ur de Caldea, Mesopotamia, de aquí venía Abraham, de este lugar el Señor de Caldea sacó al siervo Abraham, cerca de Babilonia, ¿ya? Es muy importante manejar esto porque por acá fueron casi todas, de este lugar fueron casi todas las iglesias donde el apóstol Pablo predicó, ¿ya? Ahora vamos a ir un poquitito a los mapas, pero voy a hacer una pausa porque quizá he entregado mucha información. Para las 28 personas que están conectadas, uy, no sé qué les pasó a nuestra gente, 29, 30 con mi hermano que están conectados doble. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacer en esta oportunidad? Hola, mi hermano Juan Carlos, mi hermana Valeria, Dios les bendiga. Puede activar su micrófono y puede preguntar. Sin vergüenza, yo sé que la primera pregunta quizás es la que cuesta.
Mi hermana Guadalupe tiene la mano levantada, pastor. Ya hay que ayudarla ahí. Tiene que Mi hermana como siempre. Guadalupe, ya le apreté el botoncito. Ahí está. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando. Acá, acá Pablo nos enseña que él cuando estaba en la cárcel, él tuvo el ánimo, tuvo la fe, él pasó muchas peripecias en la cárcel, pero él estaba ahí en tribulación, pero no se dejaba de luchar, porque él no estaba solo, él tenía fe y tenía a Cristo, y él escribió todos esos libros en la tribulación. Por eso que hay gente que a veces de la tribulación saca provecho y hace algo bueno y nuevo para él mismo o para ayudar a otros. La persona que está con tribulación pues, debe sacar provecho de ese instante para sacar lo mejor en el nombre del Señor. Muy bien, mi hermana Guadalupe. Y añado de manera pastoral también, que el apóstol Pablo era una persona que científica, a ver, hay un estudio que comprueba esto. El apóstol Pablo en varias ocasiones escribía y decía, mira con cuán grandes letras os escribo hoy. Y se empezaba a repetir mucho ese concepto, hasta que en un momento el apóstol Pablo habla de ¿cómo se llama esto? Que él dice que su poder se perfecciona en su debilidad. Él nombra, ¿alguien se acuerda? En las debilidades saca fuerza. Sí, pero ¿alguien se acuerda cómo él lo nombra? Ay, se me fue la palabra. En las aflicciones, las debilidades. No. ¿Alguien se acuerda cómo él lo nombra? Algo que le golpeaba, que le azotaba, no me acuerdo. El aguijón de la carne. Muy bien, cuando el apóstol Pablo está hablando del aguijón que él tenía, estaba hablando de su problema a la vista. Hay que considerar que el apóstol Pablo, cuando Cristo se le aparece en el camino de Damasco, si no me equivoco, en Hechos capítulo 9, él queda ciego, y no por unas horas. Y luego él recupera la vista debido a que el Señor le dice cómo puede recuperar la vista, le dice dónde tiene que ir. Después de eso, él quedó con dificultades a la vista, o sea, a pesar de la poca visibilidad que él tenía, a pesar quizás de no ver con el 100% de sus ojos, él seguía escribiendo y a veces escribía muy grande porque no lograba entender la proporción del tamaño de las letras, y él lo hacía con mucha fe. Un ejemplo para nosotros, porque de repente a veces con las enfermedades, algunos lo ponemos como excusa para alejarnos de las cosas de Dios, y eso no tiene que ser así. Amén. 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 El apóstol Pablo realizó viajes misioneros, para que ustedes me puedan entender, mis hermanos bellos. El apóstol Pablo iba a diferentes comunidades. Él iba con sus discípulos, con otros cristianos, iban a un territorio y levantaban una iglesia, una comunidad. Dejaban a una persona dirigiéndose al lugar. No existía la figura del pastor todavía, pero dejaban líderes, dejaban ancianos, dejaban personas que lideraran las iglesias, más el apóstol Pablo les escribía y les visitaba junto con otros hermanos más. Y este es el primer viaje del apóstol Pablo, en donde él visita todas estas ciudades que están acá, ¿ya? Entre ellas Pafos, que estaba en la isla de Chipre, ¿no es cierto?, Antioquía. También tenemos el segundo viaje del apóstol Pablo, aquí lo acabo de cambiar, no se vayan a confundir, este es otro viaje, ¿ya? Donde partió desde Jerusalén. Estos viajes duraban meses, duraban años. A veces el apóstol Pablo quedaba detenido en algunos lugares. Por ejemplo, acá vemos que se detuvo en Éfeso, y él estuvo casi 2 años en Éfeso. Pastor, ¿cómo usted sabe todo eso? Porque eso lo vamos a ver en las cartas, en las siguientes clases, porque el libro de los Hechos de los Apóstoles narra toda la historia de la iglesia de Dios, narra todos los viajes misioneros del apóstol Pablo,
y él comienza a contarnos todo lo que él vivió en la iglesia de Éfeso, ¿ya? Hubieron varios problemas que él tuvo que resolver, ¿no es cierto? Bueno, y estas son cosas que vamos a ver un poco más adelante, y Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, nos va a revelar eso, y también hay una carta de las 7 iglesias que se llama Éfeso, ¿no es cierto?, en Apocalipsis, que también se está refiriendo a esta comunidad. Y me gustaría pasar al tercer viaje misionero, en donde nos damos cuenta de que nuevamente el apóstol Pablo pasa por la iglesia de Éfeso y permanece en ese lugar, pero ahora llega un poquito más lejos, ¿no es cierto?, para poder predicar la palabra de Dios. ¿Ya? Me voy a detener aquí y le voy a preguntar, por ejemplo, voy a preguntarle aquí a mi hermana Jessica. Mi hermana Jessica, ¿qué te parece esto? Te voy a hacer una pregunta intencional para que se genere una reflexión. A veces nosotros leemos la carta del apóstol Pablo, pero se nos olvida que el apóstol Pablo estaba trabajando, estaba enseñando y aconsejando a diferentes iglesias que estaban en Asia Menor. ¿Te imaginas, Jessica, el apóstol Pablo nos enviara una carta a nosotros? ¿Qué nos hubiera dicho en esa carta, mi hermana Jessica? ¿Qué te parece esto? La verdad es que, bueno, me lo imagino y sería maravilloso el hecho de poder leer directamente las cartas de Pablo. Yo creo que una de las cosas que de Efesios, que los que hemos tenido la oportunidad de leerlo, es lindo porque es como volver a encantarse de lo que significa la comunidad y la iglesia. Creo que eso es maravilloso. A veces como que perdemos esa chispa de lo que significa el poder estar en comunidad y poder tener esta experiencia. Yo creo que Pablo en esta carta nos vuelve a reencantar de lo que significa verdaderamente el poder estar en familia y de lo que significa una comunidad, una iglesia. Muy bien. Y sabes, mi hermana Jessica, que no era fácil para el apóstol Pablo, porque la iglesia de Éfeso era una iglesia relativamente estable, relativamente ordenada, relativamente de buen testimonio. Pero vamos a ver a continuación, en unos minutos más, que a la iglesia de Gálatas, uy, Dios mío, cómo retaba a esos cristianos y les llamaba la atención a los cristianos que estaban en Galacia, ¿ya? Porque lo que el apóstol Pablo buscaba era que la fe de los cristianos fuera fortalecida y se formara el carácter de Cristo en nuestros corazones, ¿ya? Por eso que cuando nosotros leemos la Escritura, tenemos que entender de que siempre el apóstol Pablo, primero, le estaba hablando a una comunidad, a una iglesia, y esta Efesios es la carta de la iglesia, para la iglesia, habla mucho sobre la iglesia, y de esa manera nos está hablando a nosotros, ¿ya? Mi hermana Lady, ¿qué le parece lo que le estoy comentando? Tremendo, pastor, tremendo el trabajo que tenía que hacer Pablo, creo yo, porque no es fácil ir, aparte de dar consejo, como le digo, reprender las malas actitudes de los hermanos de las iglesias. Un gran trabajo que se cargaba a los hombros Pablo. Yo encuentro que no era nada fácil, pero él era súper tajante también para llamar la atención cuando los hermanos no hacían lo que correspondía con respecto a la palabra. Era tan tajante mi hermana Lady, que en un momento el hermano Pablo, el apóstol Pablo, pilló al hermano Pedro, al mismo Pedro de Jesús, al discípulo directo de Cristo, lo pilló en un acto de hipocresía, en donde cuando estaba con los judíos, no comía, o sea, no exigía la circuncisión, ya, cuando estaba con los judíos exigía la circuncisión y comía con ellos, pero cuando no estaba con los judíos, no validaba la circuncisión, o sea, validaba la no circuncisión. Entonces en un momento el apóstol Pablo se cansa y va y le llama la atención a Pedro y le dice: Pedro, ¿por qué obliga a la gente a circuncidarse, Pedro? ¿Por qué tiene un doble discurso en tus palabras? No solamente la iglesia era corregida a través de este llamamiento que Dios puso en el apóstol Pablo, sino que también los discípulos le tocó
recibir sus regaños de parte del Señor a través de la vida de Pablo. Mi hermana Mari, ¿qué te parece lo que estamos conversando? Me parece súper interesante, pastor, todo lo que es la teología que nos está transmitiendo a través de la palabra, porque como dijo usted también, voy a tocar el punto de los mapas. Siempre me interesó mucho el tema de los mapas, pero no tenía idea para qué servían. Y ahora ya sé, gracias a este estudio, para qué es lo que son y para poder guiarme ahí la próxima vez que tome la Biblia y mire los mapas. Muy bien, la próxima vez que tomes la Biblia y estés leyendo algo sobre el apóstol Pablo, tienes que fijarte ahí más o menos cuándo puede haber sucedido esto y en qué etapa estaba, porque todo es muy importante en la palabra del Señor. Muchas gracias, mi hermana, por ese comentario. Ahora voy a continuar en honor al tiempo. Actualmente, Asia Menor corresponde a un país. La gran parte de Asia Menor corresponde a un país. ¿Quién me dice qué país corresponde? Está difícil esa pregunta, pero ¿qué país será? Uno que les gusta a las mujeres. No he visto muchos hombres viendo eso, lo debo reconocer. Hay algunos por ahí, pero les gusta esa teleserie así La como, India, jala, 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 les gusta, ay, qué la lindo. India, No, no es la India, o no, ay, qué lindo. Los turcos. Turquía. Turquía. Ahí está, muy bien. Sí, en este minuto todo Asia Menor corresponde a Turquía, ¿ya? Y el territorio de Éfeso, la antigua ciudad de Éfeso, ya no está en el mismo lugar. La gente va edificando en diferentes lugares y Éfeso quedó enterrada. Es una ciudad arqueológica en este minuto, ¿ya? Pero llegó a ser una ciudad inmensa. Tenía casi 200.000 habitantes y era una ciudad portuaria y era una ciudad que era cosmopolita, de mucha gente, de muchos idiomas, era una ciudad muy próspera, era una provincia, era una capital romana en aquellos tiempos, y eso hizo que en realidad la iglesia de Éfeso era un gran desafío. Mi hermano Oscar levantó la mano, ¿o sí? Hermano Oscar, yo justo alcancé a ver, pero Sí, no me pastor, activa. no sé si la pregunta es atingente, la verdad, no sé si es atingente, pero igual se me ocurrió a partir de los mapas y de lo que está hablando. ¿Qué relación tiene lo que escribe Juan en el Apocalipsis respecto a Éfeso con lo que le escribe Pablo a la iglesia de Éfeso en su carta? Porque, por ejemplo, le dice que tiene que recuperar como su primer amor. Claro. ¿Y cómo se puede hacer esa analogía si tienen relación que dos apóstoles que son distintos, atemporales también en ciertos aspectos, pero que cómo se puede relacionar eso? Sí, mira, muy bien. Eso no me quiero excusar, pero viene cuando en la clase número 2 y en la clase número 3 vamos a profundizar de lleno en cada uno de los capítulos, pero te adelanto. La verdad es que al estudiar, cuando habla de las 7 iglesias, está hablando de la misma iglesia que no se sabe muy bien si la fundó Pablo o no, pero sí se sabe que la visitó, o sea, eran los mismos cristianos. Y hay fuertes declaraciones, porque en esa declaración Juan, el apóstol Juan, le dice a la iglesia de Éfeso que el problema que tiene con ellos no es que sean buenos trabajadores, no es que amen a Cristo, sino lo dice, el problema que tiene la iglesia de Éfeso es que habían perdido el primer amor, se habían enfriado, se habían familiarizado con Dios y habían dejado de apasionarse por Él, ¿ya? Muy interesante. ¿Qué situación debe haber estado pasando en el interior de la iglesia? No lo sé. Muy difícil poder saber. Pero miremos nuestra iglesia y nos vamos a dar cuenta de tantas cosas que pueden pasar. Quizá algún hermano estaba enojado con otro. Quizá habían pocas personas comprometidas. Quizá había mucha gente que servía a Cristo, pero no todos lo hacían con el corazón y la intención correcta. Y así vemos la palabra de Dios, Oscar, porque la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos para el Señor tenemos que hacerlo de corazón. Siempre lo dice. Quizás muchos no le estaban poniendo corazón. ¿Ya? Voy a continuar ahora. Ya, entonces Turquía actualmente, ¿no es cierto?, vecino de Siria, de Irak, también vecino cercano, ya por eso está acercando Rusia, Bulgaria, ¿no es cierto? Y vamos ahora a hacer algo bien bonito. Dije, ya lo voy a hacer para que la iglesia se motive a estudiar. Dije, ya, vamos a ir a Google Earth. Google Earth.
Vamos a ir actualmente, vamos a ver si me resulta. A ver. ¿Se dan cuenta? No me resultó. Ah, al tiro no me resultó, pero voy a solucionar, voy a solucionar. A ver, lo hago aquí. Y aquí sí. Ahora sí va a resultar. Ujú. Ahí está. Ustedes me dicen si se ve, ¿ya? ¿Se ve, mi Sí, hermano? ¿Veis? pastor, sí se ve. Sí se ve. Se ve perfecto. Muy hermosa aplicación online gratuita para que puedan ustedes mirar el mundo. Y vamos a hacer el ejercicio de ir a Turquía actualmente, que sería Asia Menor, ¿no es cierto? Miremos un poquitito cómo están las cosas ahora en el país. Miren qué hermosura. ¿Se dan cuenta que se parece o no? Es el mismo mapa, mis hermanos bellos. El mismo mapa, abajo está Jerusalén, Israel, el Mar Muerto, el Mar Negro, ¿no es cierto? El Mar de Galilea, tenemos por ahí, por acá arriba. Los nombres han ido cambiando, ¿ya? Mira, me llamó mucho la atención que había un territorio que se llamaba Esmirna. Interesante, ¿no es cierto? Sigue estando Atenas con el mismo nombre, a pesar de que han pasado más de 2000 años de historia. Y me gustaría que fuéramos al Museo de Efesios, porque Efesios ya no existe como una... Me fui para otro lado. Museo de Éfeso. No existe como una ciudad, pero sí existe como un lugar arqueológico donde muchas personas lo visitan, y es un museo. Actualmente es un museo donde pueden encontrar muchas cosas. Me sorprende ver la ciudad cómo está avanzada y está situada desde una perspectiva totalmente diferente al tiempo pasado. Los territorios van cambiando, se van cambiando, la gente se va moviendo de un lugar a otro y todo va quedando debajo de la tierra. Y ahora me di cuenta de que ya no está tan cerca, igual o sea, pueden sacar ustedes la dimensión de la costa a la ciudad principal, no es tan cercana como lo estaba antes. ¿Ya? Les invito a que ustedes puedan visitar esta aplicación desde sus casas, es preciosa, para que vayan a las pirámides de Egipto. ¿Qué les parece si van a las pirámides de Egipto? Es muy hermoso, háganlo. Ahora, continuando con la iglesia de Éfeso, hay que decir que Éfeso era una ciudad del Imperio Romano, ya, una capital muy importante. Y el libro, la carta del apóstol Pablo está dividida en dos partes, ¿ya? Ahí tenemos una fotito de lo que era parte de la ciudad antigua. Ya, mis hermanos, hoy día la gente no, es totalmente otra arquitectura. Lo que de Efesios solamente queda en ruinas, ¿ya? Pero la primera parte de Éfeso, estamos hablando del capítulo 1 al capítulo 3, está hablando, el apóstol Pablo habla de una parte más teórica de lo que hace Dios, cómo es Dios y quiénes somos nosotros. Más de los capítulos 4 al 6, se genera una teología más imperativa en nuestro diario vivir, más práctica, en donde el apóstol Pablo desde el capítulo 4 al 6 les dice a los cristianos, estas son las cosas que tienen que hacer. Pero en los primeros tres capítulos, el apóstol Pablo habla de Dios, incluso canta algunas alabanzas, hace algunas oraciones, exalta la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, etc. ¿Ya? Y aquí vamos a empezar a usar Biblia, mis hermanos bellos. Levanten la mano todos los hermanos que están con Biblia en este minuto. A ver, los quiero ver. Muy bien. Entonces, miren, la carta comienza con una doxología y con plegaria y termina con una plegaria y una doxología. ¿Qué es una doxología? Es una alabanza, ¿ya? El apóstol Pablo
aunque ustedes no lo sabían y ahora lo están aprendiendo, el apóstol Pablo era muy común de que él comenzara con algún himno, con algún coro, las cartas, y luego continuara pidiéndole a Dios por la iglesia. Entonces vamos a Efesios, capítulo 1, mientras tanto voy a revisar el celular, si hay algún hermano que escribió algo importante. Mi hermana Gabriela no le puedo responder en este minuto. Y vamos a ir a Efesios capítulo 1 y vamos a darnos cuenta lo siguiente. Dice, en el nombre del Señor, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo está saludando. Fíjense muy bien, porque cuando le escribe a otra iglesia que no se están portando muy bien, les cambia el tono totalmente, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí comienza con las bendiciones espirituales, y él comienza en este minuto cantando al Señor, haciendo una alabanza. Dice, bendito sea el Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Pastor, está muy el lejos. micrófono. Ay, muchas gracias, perdón. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado por ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Está cantando, está haciendo una poesía a Dios, pero también lo vemos pidiendo, haciendo plegarias. Desde el versículo 15, capítulo 1, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. ¡Wow! Interesante. Miren cómo el apóstol Pablo está escribiendo. Y lo vemos también al final de la carta, en el capítulo 6, nos damos cuenta que el apóstol Pablo también ocupa una plegaria y también ocupa una alabanza para despedirse. Dice, versículo 18, capítulo 6, versículo 18, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos, y por mí, a fin de abrir, que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas. Ahí está el apóstol Pablo diciéndolo, embajador en cadena, anunciando que estaba en la cárcel, que con denuedo hable de él como debo hablar, ¿no es cierto? Y en el 23 nuevamente comienza con la doxología, dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Amén. ¿Se entendió lo que acabo de decir, no es cierto, mis hermosos hermanos? ¿Sí? Disculpe, pastor, la doxología era la alabanza, ¿cierto? Las alabanzas, la parte Gracias. poética que tenía el apóstol Pablo, ¿ya? Ellos cantaban al Señor, pero cuando nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, nuestros hermanos eruditos, acuérdense que las cartas tenía, mi hermana Leida, usted, no quiero dejar los pillos, pero es una pregunta para que todo les sirva. Cuando el apóstol Pablo escribió las cartas, ¿le puso números grandes capítulos y le puso números chicos versículos, o las cartas venían así nomás, en papiro? ¿Qué cree usted, mi hermana? ¿Qué creen ustedes, mi hermano? En papiro. ¿Y venía con los números o venía sin los números? Mi hermana Venía sin números. En papiro. venía sin números y escrita en cuero de animal. En cuero de animal, en papiro. Así se leía, y era un rollo grande que se abría. Entonces, después con el tiempo, para ordenar la escritura,
primero se le ubicó en algún lugar, en una posición en el Nuevo Testamento, pero también se le ubicó números grandes y números pequeños como claves para poder encontrarlos más fácilmente. Y con el tiempo se fue perdiendo este tema de la alabanza, o sea, no había cómo poder explicar el apóstol Pablo está cantando en este minuto. Lo más seguro que el apóstol Pablo estaba cantando muchas alabanzas cuando le escribía, citaba alabanzas. Así que, bueno, eso es muy importante que ustedes también lo supieran, porque nos da crecimiento en nuestra fe. Bueno, ahora les comento, como les estaba diciendo recién, el libro de Efesios tiene 6 capítulos y no fue escrito en español, fue escrito en griego, y fue escrito en griego porque el griego era el idioma predominante en Asia Menor, ¿ya? Y también se hablaba mucho latín, se comenzó a hablar mucho latín, ¿ya? Y el hebreo también se hablaba mucho, pero mucho menos que el griego, ¿ya? Normalmente muchos de los discípulos de Jesús, ¿ya? Hablaban griego por sobre hebreo, ¿ya? Los que debían haber hablado más hebreo era Mateo, todos los que eran judíos. Pero el apóstol Pablo manejaba muy bien el griego y por eso yo les puse acá esto para que ven esos garabatos que se ven acá adelante, ¿se ven esas letras o no? En ese idioma fue escrito el libro de... Sí, ese es el idioma original. Y bueno, y aquí hay un libro muy bueno para los que siempre me dicen, profesor, recomiéndenos alguna bibliografía. Les recomiendo el tiro. Para los que quieran seguir aprendiendo sobre lo que estoy hablando, el autor se llama Samuel Pérez Míos, ¿ya? Y el hermano Samuel ha escrito muchos libros en el idioma original del Nuevo Testamento, el griego, ¿no es cierto?, al español. Y se logra sacar una semántica y una interpretación de la escritura un poco más diferente. Hay versículos que quedan mucho más claros porque se sacan desde el griego, desde el original, ¿ya? Lo pueden buscar por internet si ustedes lo desean. Son casi como 400, según me equivoco, $482. No sé cuánto vale eso actualmente, pero eso sale poder tener esa biblioteca. Y son todos los libros del Nuevo Testamento, pues son los 27 libros del Nuevo Testamento del griego al español. O sea, en lo personal yo creo que es el sueño de todo pastor. ¡Ah! ¿Qué les parece? ¿Cómo se vería Lorena con una biblioteca así? ¿Ah? Con los 27 libros. Mi hermana Jessica, ¿cómo se vería ahí usted? Maravilloso. Genial, pastor. Pero sale salado, como dice el término, porque son $457. Una vaca, una vaca. Una vaca. Estamos hablando cerca de 400.000 pesos, pero ese hombre ha estudiado tanto, de verdad, y yo tengo la oportunidad de tener uno de sus libros, uno solamente. Así que bueno, quien quiera encontrar bibliografía, le invito a buscar este libro en la Sociedad Bíblica, en Librería Vida, en literatura cristiana, literatura cristiana, no me acuerdo el nombre de la librería, ahí se encuentran por el nombre de Samuel Pérez, ¿ya? Cruzada de Literatura Cristiana. Ese es gracias mi hermano, ve que no estaba mintiendo, ahí está el nombre. Cruzada de la literatura cristiana, no, me faltaba un término, pues ahí está, Cruzada de la literatura cristiana. Muy bien, mi hermano. Ahora vamos a continuar. Ahora, el libro de Efesios está emparentado mucho con otras cartas, como el libro de Colosenses, ¿ya? Y cuando digo esto me refiero a que hay términos o hay conversaciones comunes que aparecen en las dos. Mismas frases, mismos argumentos, y eso permite una validación de la autoría del apóstol Pablo. Entonces, vamos a ir rápidamente, vamos a trabajar con Biblia, todos con su Biblia, mis hermanos, todos con su, José Luis, con su Biblia, todos con su Biblia, bien afirmadita en sus manos, ¿ya? Efesios capítulo 1, versículo 7, no los puedo esperar, tiene que ir muy atento con su Biblia usted, ¿ya? Efesios
Y Gálatas está detrás de Efesios, perdón, Colosenses. Vamos a ver cuántos libros son. Está Efesios, Filipenses, Colosenses. ¿Ya? Está muy cerquita, ¿ya? Entonces, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo 7, lo siguiente. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Ahora vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 14, y dice así, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿De qué se está refiriendo? De la sangre de Jesús. ¿Se dan cuenta? Hay una relación, hay un emparentamiento en estas palabras. Eso quiere decir, en buen chileno, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo? Está tomando los discursos, los mejores discursos o las mejores enseñanzas, se la está compartiendo también a otros cristianos que estaban en otra iglesia. Oye, qué bonito esto, porque esto nos revela que no se trata de mi iglesia solamente, no se trata de mi iglesia, no se trata de Hipetir la Florida. Seríamos demasiado egoístas. Cristo está pensando en todas las iglesias, que todos los cristianos del mundo puedan fortalecer su fe. Amén. Luego vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 10. Y ahora tienen que estar atentos. Mi hermano José Luis, vamos a ver si estaba atento. Efesios capítulo 1, versículo 10. Dice así, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Muy bien. Yo leo entonces Colosenses 1:20 y dice, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas y así las que están en la tierra como están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de Jesús. La afirmación de los cielos y la tierra se repite. ¡Wow! Interesante. ¿No es cierto? Eso no evidencia, ¿sí? Porque ¿cómo se sabe si lo escribió el apóstol Pablo o no? De esta manera, ¿no es cierto? Se van repitiendo, las personas van dejando huellas en su escritura, en frases, en argumentaciones. Por eso que hay duda con la autoría de Hebreos, porque no se ven las afirmaciones del apóstol Pablo en el libro de Hebreos. ¿Ya? Vamos a otra. Mi hermano Israel, ¿está con Biblia? Efesios capítulo 3, versículo 2. Efesios 3, versículo 2. Tiene que cortar un poquito. Aquí lo que me estoy acoplando. Efesios 3, 2. Se está acoplando, no importa, mi hermano, yo lo puedo leer. ¿Ya? Está en silencio, mi hermano Israel. Parece que está hablando. Sí, uno lo... Yo lo puedo leer. Ahora mi hermano Israel. ¿Ahí? Ahí sí, mi hermano Israel. ¿Efesios 3:2? Sí. Ya. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. La administración de la gracia de Dios. Colosenses 1:25 lo voy a leer yo. Del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra del Señor. La administración de la gracia de Dios. Increíblemente, así nos damos cuenta entonces que el apóstol Pablo está preocupado de que hay cosas que tienen que estar en todas las iglesias, ¿no es cierto? En cada una de las iglesias que él visitaba. ¿Ya? Nos vamos a saltar ese ejemplo y vamos a continuar. El propósito de Efesios era fortalecer la iglesia de Cristo. Me dicen amén, fortalecer la iglesia de Cristo. La carta de Efesios Amén. para fortalecer la iglesia, para fortalecerme Amén. a mí mismo, porque esa es la Amén. iglesia, ¿no es cierto? La iglesia no es la estructura. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos la Amén. iglesia. ¿Ya? Pero en otras cartas había que enfrentar o afrontar algunas polémicas que habían entre medio, ¿no es cierto? Entonces notamos que en Gálatas el apóstol Pablo se enfada y con razón, con argumentos muy directos, pero en Efesios se ve muy calmado. Entonces vamos a ir a leer un poco sobre Gálatas. Me gusta porque mira, van a notar mucho la diferencia. Voy a Gálatas
y voy a leer las citas que aparecen ahí adelante. ¿Se notan las citas, no es cierto? Sí, porque las puedo agrandar un poquito más ahí. Se ven clarito. Perfecto. Gálatas 1, versículo 2, 1 y 2 dice, Pablo apóstol, y pone al tiro entre paréntesis, ¿qué pone? No de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Qué tal? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se siente cuando comienza una carta así? Porque en el otro lado no comenzó así. ¿Qué pasa ahí? Como que se ve que va más directo, más, con No, otra está, actitud más fuerte. Amonestando. y está marcando la cancha. Está diciendo, yo sé. Está también diciéndonos que tiene autoridad. Así es. Así es. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Del 6 al 10. Dice, estoy maravillado, dice, de que tan pronto os hagáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban, que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo o anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora les repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Sabe lo que le está diciendo? Maldito. Si alguien está predicando un evangelio que nosotros no le hemos enseñado, ese es un maldito. Vamos a Gálatas, capítulo 2, versículo 11 al 14. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, o lo confronté cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Uy, uy, uy. Y esto el apóstol Pablo se lo está hablando a los Gálatas, porque los Gálatas obligaban a la gente a circuncidarse. Vamos a la siguiente cita, Gálatas capítulo 3. Mi hermana Gabriela, por favor, lo puede leer, Gálatas 3, del versículo 1 al 4. Está ahí mi hermana Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Uy, pero ¿saben qué? La Reina Valera ocupa un lenguaje muy coloquial. Porque cuando dice, oh, Gálatas insensato, no le está diciendo insensato. Y cuando dice, oh, ¿quién os fascinó? No le está diciendo fascinó. Cuando dice fascinó, hay otra versión que dice, ¿quién los embrujó? Hechizó también. ¿Quién los hechizó? Y cuando le dice insensato, ¿qué le está diciendo? Porque esa palabra suena muy... Torpes. ¡Qué torpes! ¡Qué tontos! ¿Cómo se le ocurre, no es cierto? ¡Qué necios son! ¿Cómo pierden el tiempo, no es cierto? Le está llamando la atención. Porque se había levantado hábitos dentro de la cristiandad que no eran correctos y él quería decirles, vamos hijos de Dios, tenemos que cambiar, este no es el camino que se ha plantado en Cristo Jesús para su vida, así que hay que cambiar, ¿ya? Vamos con el último, Gálatas 5. No vamos a ir a Gálatas 5 porque se nos está acabando el tiempo y tengo que llegar al final, pero si vemos Efesios es totalmente diferente, ¿no es cierto?
El apóstol Pablo en Efesios está en otra parada con los hermanos de Efesios, porque era en iglesia a otro nivel. En realidad, quizás se llamaba Ipetri la Florida, puede haber sido. No sé, porque eran puros hermanos comprometidos en las cosas del Señor, eran personas sujetas al Espíritu Santo, ¿no es cierto? No tenían problemas de carácter, ojalá, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo los trata en Efesios. Efesios 1, versículo 15 al 19, 1 del 15 al 19. Mi hermana Jessica. Amén. ¿Qué ¿Hasta dice? dónde, pastor? Del 15 al 19. Efesios 15 al 1. 19. Ya, dice. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¡Wow! Oh, Amén. quedé enamorado de Cristo. Quedé, pero, con mi corazón llenito del Señor. Voy a Efesios ahora, voy a ir a Efesios 4, del 1 al 4. Dice, yo pues preso en el Señor, nuevamente afirma, antes dijo en cadena, ahora dijo en preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación. Precioso. Vamos con el 17 al 20. ¿Quién lo puede leer? Efesios 4, 17 al 20. ¿Algún voluntario, voluntaria? NBI, pastor, NBI, vamos, mi hermana. 17 al 20. Sí. Así que les digo esto y les incito en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Uy, Dios mío. Tremendo. Qué enseñanza. Vamos a desmenuzar el libro de Efesios en la siguiente clase. Voy ahora a Efesios 5, versículo del 1 al 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios, mira, el apóstol Pablo, mira cómo los trata, cómo trata a su iglesia, cómo nos habla también. Efesios capítulo 1. ¿Quién puede leer Efesios 6, versículo 1? Yo, pastor. Mi hermana Mari, la escuchamos. Ya. Efesios 6, versículo 1. Sí, pastor. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Luego dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea alargada la vida sobre la tierra, y vosotros, padres, no provoquéis la ira de vuestros hijos, sino criadlos con disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Bueno, ahí siervos se refiere a los esclavos. Miren qué hermoso lo que leía mi hermana Mari. La verdad es que esta carta le enseña a la iglesia a sobrellevar tantas cosas, porque habla de los hijos, de la relación con los hijos, con los padres, habla de la relación de los amos con los esclavos, o sea, sería los jefes con los trabajadores, ¿no es cierto? Y habla de la relación entre el hombre y la mujer, que también lo vamos a estar viendo. Pero me encanta porque también habla sobre la armadura de Dios. O sea, el apóstol Pablo en la carta de Efesios
nos da muchas herramientas como iglesia y nos da muchas instrucciones que nos permiten llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Los temas Amén. tratados en las cartas del apóstol Pablo, algunos, los más conocidos son estos. Me encanta. Dice el tema de la predestinación, que vamos a abarcar un poquito más adelante, ¿no es cierto? Que dice que en el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro efecto de su voluntad, ¿no es cierto? Amén. Aquí se generan algunas discusiones teológicas sobre los calvinistas, sobre los arminianos, en relación a la predestinación, pero vamos a profundizar eso más adelante, pero esto es un texto bíblico muy usado dentro de las iglesias. También tenemos otro muy usado, como Efesios 2, versículo 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aquí el apóstol Pablo hablando sobre la salvación que viene por medio de la fe, una gran bomba, un gran texto bíblico que nos permite seguir creciendo. Voy a leer otro acá, me parece maravilloso. A ver, a un buen hermano que lo pueda leer, Efesios 3, que está ahí en la pizarrita, del 17 al 19. Prenda su micrófono y lo lee. Ya. Pastor. Cualquiera, vamos. Para que habite Cristo por... Ay, ya la Gaby, ya. Ya, Gaby. Ya, bueno, ya yo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Wow. Amén. Me encanta estos versos porque hablan de la plenitud que nosotros tenemos que tener en Cristo Jesús. También tenemos otro texto muy importante que habla sobre los ministerios, sobre los dones, ¿no es cierto? Donde los ministerios, los dones están puestos por Dios para la edificación de la iglesia, para perfeccionar el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bueno. Efesios 5. Por ahí escuché a alguien que dijo yo. ¿Quién quiere leer Efesios 5? Estos son versículos claves. Son palabras. Yo. Vamos. ¿Quién dijo ese yo? La Dani. Vamos, Dani. Sed pues seguidores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, a Dios ofrenda y sacrificio de dulce fragancia. Amén. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar con otro. Tenemos otro por acá hermoso. Este es muy importante. Lo voy a leer yo para ir más rápido. Dice Efesios 6, del versículo 10 al 12. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Wow, aquí el apóstol Pablo está citando alguna jerarquía de ángeles caídos o ángeles o demonios que vamos a ver quizás más adelante en la clase número 3, ¿no es cierto?, sobre guerra espiritual, de esos temas que son muy importantes en la vida de un cristiano. Oye, estoy llegando al final, así que puedo generar una pausa intencional. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, súper bien. Se entiende. Pasa Yo al la menos la estoy moda. entendiendo. Bien, No, se pastor, entiende. gracias. Súper bien, se entiende. Se entiende Pastora, lo que es. Voy caminando. voy Sandra. caminando. ¿Quién dijo eso? ¿Sandra? ¿Quién dijo voy caminando? No sé Sandra parece, pastor. Sandra. ¿Qué les Sí, parece? Sandra. Miren, que Dios le bendiga a mi hermana Sandra. Ya va llegando, ya le falta un poquito. ¿Qué les parece esto que estamos conversando sobre la palabra de Dios? ¿Se habían dado cuenta de que muchos de los versículos que citamos, que ocupamos en las predicaciones, que argumentan nuestra fe,
pertenecen al libro de Efesios. ¿Alguna vez mi hermana Mariberta se había dado cuenta de eso? ¿Qué le parece esto? Bueno, la palabra del Señor es tan interesante que cuando nos empezamos a meter en ella, vamos encontrando cosas tan grandes, ¿no? Y como que de repente se nos olvidan, hermano. A lo mejor, bueno, como llevamos muchos años también, pero gracias al Señor por esta instancia que Él nos va recordando, ya, y vamos quedando, por lo menos en forma personal, y vamos quedando así a medida que nos metemos en la palabra del Señor, como que vamos quedando chiquititos, ¿ya? Pero eso es lo que quiere, yo creo, el Señor, de que cada uno de nosotros podamos ir creciendo espiritualmente. Y esto, como decía una hermana con respecto a los mapas, a mí me gustan harto ver todo ese tipo, y ahora tengo pena porque no alcancé a verlos. ¿Cómo se podemos verlos, pastor? Los mapas. No sé si O se sea, pueda... aparte si podemos tener en un cuaderno, de poder tenerlos para estudiarlos y ver, porque de repente en la Biblia son tan chiquititos que también no lo alcanzamos a ver. Mire, no sé si se pueda mandar el presi video, no sé, tendría que revisarlo, pero sí lo que podría hacer en caso que no se pueda, lo que sí ¿Ya? voy a hacer es mandar las fotos de las imágenes, ¿ya? Por eso que Pueden era muy... mandarlo por Telegram. Ya, ahí alguien me tiene que enseñar Por porque Telegram. yo solo Eso, sé... sí, nos tienen Y que puedes mandar enseñar a todos películas de los todo. viejitos, yo creo. Po. Ya. ¿Ah? Ahí me dice Así el que, pastor, hermano Coque que sí se puede, así que, y mi hermana bien lo ya. dice, tenemos que todos seguir aprendiendo. Ya, Sí, vamos, muchas gracias, pastor. muy bien, vamos a seguir avanzando, vamos a llegar al final. La verdad es que estoy muy contento porque pensé de que no íbamos a alcanzar, pero sí la vamos a alcanzar. Miren, las grandes temáticas que vamos a trabajar en el libro de Efesios va a ser el propósito de Dios y la iglesia y el poder de Dios. De eso se trata. Todos los capítulos de Efesios, la iglesia como casa de Dios, la iglesia como revelación de Dios, la iglesia y la plenitud de Dios, los estándares de Dios. Esto va a estar muy bueno porque nuestro Señor nos marca el carácter, nos marca lo que es correcto, lo que es incorrecto, ¿no es cierto? Habla de ser llenos de Dios, pero hace una comparación con el vino, que algunos de repente, dice el apóstol Pablo, muy sabio, les dice, algunos de ustedes se quieren llenar de vino, así mismo deberían llenarse del Espíritu Santo. Uy, eso estuvo fuerte, pero la vamos a ver más adelante. La iglesia y la batalla, el apóstol Pablo está consciente de que tenemos una lucha espiritual contra demonios, contra huestes espirituales, y nos da una herramienta. Ocupa la figura de la armadura romana para referirse a elementos importantes que tenemos que usar en medio de nuestra fe. ¿Ya? Muy bien. Terminé 7 minutos antes y vamos a ocupar esos 7 minutos para comentar lo que hemos aprendido y resolver dudas, mis hermanos bellos. Voy a felicitar a los que están acá, a los que veo. Felicitaciones Delia, felicitaciones Lady, felicitaciones a Leida, William, Samalí, Catherine, Rubén, Virginia, Guadalupe, Jessica, Oscar, Israel, el Lady, Marela, la Daniela, Gabriela, Alfredo, Diego, mi hermana Carmen, mi hermana Mari, mi hermana Mariberta, mi hermana Sandra, también tremendo esfuerzo que hizo caminando, mi esposa, Rosita Miranda, Lorena, qué bueno que te quedaste hasta el final, el Coque, Clotilde, mi hermana Alejandra, Felipe Martínez, mi hermano José Luis, Rodrigo, Pastor Rodrigo, qué bueno que pudo ingresar, mi hermana Valeria y Juan Carlos, que Dios les bendiga, ya se los voy a presentar pronto a ellos, mi hermano Ricardo y mi hermano Abel. Dios bendiga a cada uno de ustedes enormemente. Pastor, una consulta. Claro. Con respecto a lo que, por ejemplo, usted estaba recién hablando, las 7 de las iglesias, ¿eso lo vamos a estar viendo? Porque no alcancé a anotar todos los puntos. Los últimos puntos que dijo. Sí, los últimos puntos que nombré, los nombré de manera general, pero en la clase número 2 vamos a desmenuzar el capítulo 1 al 3. Y en la clase 3 a desmenuzar el 3 hasta el 6.
Y en la Ya. número 4 vamos a hablar todos los temas que generan algún tipo de conflicto, como por ejemplo el hombre como cabeza del hogar, que el apóstol Pablo se refiere en el capítulo 5, ¿no es cierto? Ya. Y ahí hay discusión entre el hombre y la mujer, ¿no es cierto? Y vamos a analizar un poquito de todo lo que aparece ahí, porque hay muchos versículos claves en nuestra fe, ¿ya? Pastor, Muchas Jorge gracias. tiene levantada también la a los mano. hermanos, recordarle a los hermanos que usted mandó esto al grupo, mandó el contenido de lo que estamos viendo, así que ahí también lo pueden revisar. Así es, mandé un PDF de 3 hojas que tiene más o menos todo el contenido que yo trabajé con ustedes, ¿ya? La idea es que puedan leerlo, lo puedan repasar y que puedan venir con sus dudas la próxima semana y que podamos conversarlo, ¿ya? Pero quiero pedirles que vengan, que aprendan, se dan cuenta que los días domingos, miércoles, cuando predicamos la palabra de nuestro Señor, no se puede llegar a este nivel de profundidad. No se puede, porque no es un tiempo de un estudio profundo. Hay que predicar y es otro el concepto. Por eso que quería que estuvieran, para que pudiéramos seguir creciendo a la luz de la escritura. Mi hermano Coque tiene su mano levantada, pero antes, Coque, quiero sacar una foto antes que se me comiencen ahí y quiero orar. A ver, miren para acá, voy a sacar 2 fotos. 1, 2, 3. Mire, Coque, 1, 2, 3. No se me mueva nadie. No se me mueva, no se me mueva, no se me mueva. Pego esta hoja acá. Y saco la otra foto porque son 2 pantallas. Téngame paciencia. Ya va, ya va. Y la otra pantalla es esa. Ahí va la otra pantalla, quieto, no se muevan. Ahí va, 1, 2, 3. Otra vez, 1, 2, 3. Muy bien. Te escucho, Coque. Una consulta. Díganme. Sur no graba estas charlas porque igual después si quedara grabado uno puede verlas. Porque hay otras aplicaciones que sí lo Muy hacen. bien. Gracias, Coque. Sí, aquí mismo ahora voy a dejar de... Se supone que se grabó. Vamos a ver